Bueno, buenos días hermanos, listos para empezar con la palabra, aunque ya hubo mucha palabra desde la adoración, desde la alabanza. En victoria estamos por medio de Jesucristo y nos gozamos en esa victoria. Hoy vamos a iniciar una serie de prédicas sobre lo que es la Semana Santa. El día 4 de abril pues es el domingo de resurrección y queremos dar una serie de prédicas encaminadas hacia la celebración de la resurrección de Jesucristo, que esa es la victoria más grande que se ha visto sobre la faz de la tierra. Entonces vamos a tener tres prédicas. La primera, que es el día de hoy, vamos a hablar de lo que es la Pascua. Muchos hemos escuchado la semana de Pascua, el día de Pascua, pero hoy vamos a predicar sobre lo que es la Pascua y la siguiente semana vamos a predicar sobre la crucifixión, sobre el poder que hay en la cruz, sobre lo que sucedió en la cruz, que muchos creen que es simplemente que los romanos o los judíos decidieron crucificar a un hombre. No fue así, es algo más profundo, es algo más serio. Y vamos a hablar de lo que sucedió en la cruz, que fue un evento de gran trascendencia para toda la humanidad, y pues el evento que culmina la victoria, que culmina la promesa de Dios, pues el día de la resurrección. Todo esto, mucha gente cree que son temas religiosos, que no hay forma de comprobarlos, o no hay forma de interpretarlos o de darles un entendimiento, pero sí es verdad. De hecho, son más los argumentos a favor de los sucesos históricos que los argumentos en contra. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero también de la importancia espiritual de lo que sucedió. Y hoy vamos a hablar de la semana de Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua significa en hebreo pasar por alto. La traducción del hebreo es pasar por alto. Dios le dice al pueblo de Israel que deben de celebrar la Pascua, que deben de celebrar un momento, tomarse un día para celebrar la Pascua. Él es el que decide cuándo es el día, Él decide la forma, Él decide el momento y Él decide cada cuánto se iba a celebrar esa Pascua. Entonces, la palabra Pascua significa pasar por alto o no llevar el castigo, o pasar la falta, o no tomar en cuenta la falta. Eso es lo que significa la palabra Pascua. Entonces, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, es cuando Dios dice cómo iba a ser la Pascua, cómo se iba a celebrar la Pascua y qué era la Pascua. Pero antes de entrar a este capítulo 12, quiero que veamos un poquito el contexto del libro de Éxodo, que es bien importante para entender por qué Dios está poniendo todo esto y entender claramente qué es lo que está pasando en toda esta situación. Desde el capítulo 10, a partir del capítulo 10, en el libro de Éxodo, los primeros capítulos habla sobre la esclavitud de un pueblo que tenía 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel, dentro de la ciudad de Egipto, sometidos por el rey de Egipto. Había esclavitud. El faraón decía, hay que ponerles más cargas, hay que ponerles más dolor, no hay que dejarlos que se levanten, hay que hacerlos sufrir, porque el faraón pensaba que el pueblo de Israel era un enemigo de ellos, y más porque estaban viendo el favor de Dios, el favor en la creatividad, el favor en el trabajo, el favor en las riquezas que estaba acumulando el pueblo de Israel. Y entonces dijeron, vamos a ponerle un alto, porque estos van a después a gobernarnos a nosotros. Entonces el faraón decide poner todas estas cargas al pueblo, y el pueblo empieza a clamar a Dios por su dolor, empieza a clamar a Dios por su necesidad, y el pueblo de Israel empieza a orar y a pedirle a Dios, Señor, ayúdanos, mira cómo estamos, a pesar de nuestro trabajo, a pesar de nuestro sacrificio, pues estamos siendo sometidos, hay algo que está en contra de nosotros que no nos deja
crecer, que no nos deja prosperar, que no nos deja superarnos. A pesar de que trabajamos, a pesar de que nos esforzamos, a pesar de que estamos haciendo grandes esfuerzos, hay algo que nos roba nuestras bendiciones, hay algo que nos está quitando la bendición. Y era un faraón que estaba molesto. ¿Por qué? Porque Dios estaba bendiciendo a esa gente. Suena un poco peculiar a nuestra vida, ¿verdad? Suena un poco, ¿cuántos no le han rogado a Dios? ¿Cuánto me esfuerzo? ¿Cuánto hago y no veo? Algo está pasando que me quita esa bendición. Y ellos rogaron, y dice que el ruego llegó hasta los oídos del Señor. Y el Señor escuchó su ruego y se encontró con un hombre maduro, Moisés, que estaba él bien a gusto, tenía un montón de ovejas, era rico porque tener esa cantidad de ovejas que él tenía una familia, tenía hijos, estaba casado con la hija de un sacerdote. Entonces él estaba bien, y dice que él andaba caminando por el desierto contento con todas sus riquezas, con todo su rebaño, y de pronto en una zarza, si sabemos lo que es una zarza, las zarzas son las bolas esas que dan vueltas en el desierto, que de ramas secas, esa es una zarza. Y dice que Moisés, que vio una zarza que estaba prendida, que estaba ardiendo, y se acerca a Moisés y le llamó la atención la zarza ardiendo, y de la zarza salió una voz que le dijo: Moisés, soy Dios. Moisés se sorprendió y le dice: tú vas a ir a liberar a mi pueblo. O sea, tú vas a ir con el faraón, vas a hablar con el faraón y vas a liberar a mi pueblo. Moisés dice: yo no puedo hacer eso, Señor, yo no lo puedo hacer. O sea, número uno, yo estoy bien a gusto, o sea, los problemas son de ellos. Yo tengo mis riquezas, yo tengo lo que tengo, yo estoy bien a gusto. O sea, ¿por qué me quieres usar? ¿Por qué me quieres sacar de mi comodidad? ¿Por qué me quieres sacar de mi momento de tranquilidad? Yo estoy viviendo una vida bien a gusto. Y le dice Dios: no, tú vas a ir y vas a hablar primero a mi pueblo, y lo vas a ir a hablar con el faraón y decirle que libere a mi pueblo, que yo tengo algo mejor para mi pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Moisés le dice: no puedo, porque aparte tengo un problema, Señor, soy tartamudo. O sea, ¿cómo voy a ir a hablar con el faraón? ¿Cómo yo voy a predicarle al faraón? ¿Cómo yo voy a hablarle? ¿Cómo le voy a explicar si tengo problemas con mi habla? Algunas traducciones solo refieren que tenía problemas con su habla, otros sí lo traducen tal como una tartamudez o una dificultad para él expresar. Moisés decía que tenía una dificultad para expresar lo que tenía que decir, que batallaba mucho. Entonces dice: ¿cómo yo voy a ir a predicar? ¿Cómo yo voy a hablar al faraón? Si él es un hombre bien preparado, él es un hombre bien listo y tiene mucho poder, ¿cómo voy a ir a hablarle a él? Dijo: pues vas a ir a hablarle. Moisés acepta, va rumbo al faraón, y dice en el capítulo 10 inicia, dice que Jehová dijo a Moisés: entra ante el faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos mis señales. Entonces dice que Dios manda a Moisés a hablarle al faraón, pero que él iba a endurecer su corazón para que el faraón no pudiera entender. La escritura dice que de nuestro corazón sale toda la maldad, envidias, enojos. De nuestras emociones sale toda la maldad, todo el enojo, todas las disensiones, el chisme, todo sale de nuestro corazón. La tristeza, el juicio hacia los demás, el juicio hacia nosotros mismos, nuestros malos pensamientos, todo sale de nuestro corazón. Y entonces dice que Dios le dice a Moisés: yo voy a endurecer el corazón del faraón. Pareciera que como que Dios va a manipular al faraón, pero no es así. Nos está dando más o menos lo que decía Jaime ahorita. Este hombre, Dios lo conocía, Dios conocía al faraón y sabía que era un hombre muy necio. Él se le había metido la idea de destruir al pueblo de Israel. Él se le había metido la idea de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Endurece su corazón para decirle:
no te guíes por tu corazón. Yo te voy a mandar a 2 personas que van a hablar de parte de mí. Entonces Él manda a Moisés y a Aarón a hablar de parte de Él. Lo que nos está enseñando el Señor a través de estas escrituras es que a veces nosotros dirigimos nuestras vidas con puras emociones, con todo lo que nuestras emociones dan, con lo que pensamos, pero el Señor le está diciendo al faraón que se guíe más que todo por la palabra de Él, por lo que Él iba a hablar a través de sus mensajeros. Entonces el faraón niega, dice: no, yo no creo ni en Jehová, ni creo en Dios, ni nada. Entonces Dios empieza a mandar lo que son las plagas, las 9 plagas, y entonces empiezan a llegar las plagas, y en cada plaga Moisés y Aarón hablaban con el faraón y le decían: va a venir una nueva plaga. Tú tienes que entender que Dios es el que tiene el control de todo. Dios es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Dios es el que tiene autoridad sobre todo. O sea, tienes que entender esto. Y el faraón decía: no, mira, ¿qué plaga va a venir? La de moscas. Ok, tráiganme a mis siervos, los magos y todo de aquí de Egipto, y vamos a destruir esa plaga. Llegaban, hacían todo lo que tenían que hacer y no pasaba nada, como quiera llegar a la plaga. ¿Por qué? Porque el faraón estaba creyendo que era por medio de sus ídolos, que era por medio de sus siervos, que era por medio de sus brujos, que las plagas no llegaban a Egipto. Pero las plagas no llegaban porque Dios las estaba deteniendo. Dios es el que tiene autoridad sobre toda plaga. Dios es el que tiene autoridad sobre la pobreza. Dios es el que tiene autoridad sobre la enfermedad. Los ídolos nos hacen creer que ellos tienen autoridad. En cada plaga Dios estaba destruyendo un ídolo del faraón. Dios estaba destruyendo sus ídolos y estaba destruyendo al mismo tiempo los ídolos del pueblo de Israel, porque eran ídolos también del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también creía en ellos. También creía, a tal grado que cuando Dios entrega las tablas de los mandamientos, ellos se pusieron a adorar un becerro, quisieron regresar a pedir ayuda a sus ídolos antiguos. Y Dios tenía el poder sobre todas las cosas. Entonces el faraón no acepta ninguna. Cada plaga era un aviso, llegaba la plaga, destruía la ciudad, y el faraón decía: no. Yo creo que se parece mucho a nosotros este faraón, ¿verdad? Por más que vemos señales de Dios, por más que vemos manifestaciones de Dios, por más que vemos el poder de Dios, somos bien cabezones. ¿Y saben por qué? Porque el faraón nunca entendió que no se debería de dejar llevar por su corazón, que tenía que pensar, que tenía que ver los hechos, que tenía que ver lo que estaba sucediendo. Si cada que venía Moisés y venía Aarón y le decían: va a pasar esto, y pasaba, pues oye, ya no seas cabezón, ¿verdad? No seas cabezón. Así somos nosotros, como el faraón. Por más que vemos milagros, por más que vemos las manifestaciones de Dios, por más que vemos su poder, por más que Dios nos advierte, por más que Dios nos manda mensajeros, por más que Dios nos pone las cosas, se dejan llegar por las emociones. Ay, no, yo creo esto. Ay, no, yo creo el otro. Y a veces yo escucho gente que dicen: es que creer en todas esas cosas es como que irracional, como que es como creer en estas cosas es como vivir una fe fanática. Bueno, es más fanático estar cometiendo los mismos errores cada rato. Eso es más fanático. O sea, haces una cosa y te va mal y la vuelves a hacer. Eso es peor que el fanatismo. Haces otra cosa y te va mal y la vuelves a hacer. Eso está mal. O sea, ya eres demasiado cabezón. Demasiado cabezón. Entonces, cuando llega el momento, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, en la Pascua, Dios les dice:
En Egipto el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberán compartir con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que necesitan, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomará luego un poco de sangre y lo untará en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán de comer la carne esa misma noche, asada y al fuego, y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán de comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, con la cabeza, las patas, los intestinos, y no dejen caer, no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido en la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Este es el mandamiento que Dios le está dando a su pueblo. Y les está diciendo: esta es la Pascua. O sea, Él está diciendo: este es el método por el cual yo voy a dejar pasar por alto todas sus maldades. Es que está absurdo. O sea, ¿cómo matar un cordero y poner sangre en los dinteles, en los muros? Eso es muy absurdo. O sea, Él es Dios y Él decide cómo se hacen las cosas. ¿O acaso nosotros somos tan poderosos como para decirle a Dios cómo deben de hacerse las cosas? Él es Dios y Él dice cómo se deben de hacer. ¿Qué es lo que nos demuestra? ¿Por qué le da esta ordenanza al pueblo de Israel, pero no al pueblo de Egipto? Y el pueblo de Israel hace esto. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señal de las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocaré a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Acaso Dios fue poco misericordioso con el pueblo de Egipto? 9 plagas. ¿Saben cuánto duró 9 plagas? Aproximadamente cuánto se tarda una plaga. Nosotros cuánto llevamos con una plaga, 1 año, y no hemos podido controlarla. Él está hablando de 9 plagas. ¿Saben cuánta paciencia tuvo Dios con el pueblo de Egipto? Tuvo demasiada paciencia. Fueron años que Dios les estuvo rogando: arrepiéntanse, cambien. Ahí les va una muestra, ahí les va otra muestra, ahí les va otra señal, ahí les va otra señal. Años, fueron 9 plagas. Estamos hablando de aproximadamente 5 a 10 años, lo que Dios estuvo hablando día con día al pueblo, diciéndole: cambien, por favor, entiendan que no ven que yo tengo autoridad sobre todo, que yo tengo el poder sobre todo, y que ustedes lo único que están haciendo con sus actividades, con su actitud, se están autodestruyendo, se están autodañando, van a terminar mal. Por eso les advierto: cambien. Pasó mucho tiempo hasta que Dios le da esta indicación al pueblo de Israel y le dice: hagan esto. El único que había decidido seguir y tener fe en el plan de Dios era el pueblo de Israel. El pueblo de Egipto había decidido no tener fe en el pueblo, en Dios. Dios le da una solución al pueblo de Israel. Viene otra plaga, y esta plaga va a ser muy dura. Dijo: voy a matar a todos los primogénitos, todos van a morir.
Y tú, Israel, lo único que vas a hacer es matar un cordero, manchar las paredes de sangre, asar el cordero y comértelo. Es todo. De lo demás me encargo yo, dijo el Señor. Sí, esto es muy interesante porque se trataba de fe. Se trataba de fe, se trataba de creer en los métodos y en el plan de Dios. Se trataba de creer en el método y en el plan de Dios. Dios le está diciendo, este es el plan y este es el método. Un cordero y su sangre. Y esto es profético. O sea, esto que está sucediendo, no crean que solamente Dios lo estaba haciendo por hacerlo. Dios estaba anunciando desde el Génesis, viene anunciando la forma en que somos libres, la forma en que Él nos ayuda, la forma en que Él nos salva, la forma en que Él actúa en nuestras vidas. Y Él dice, la única forma es ¿a través de un borrego? No, el borrego no tenía ningún poder. A través de la sangre manchada del borrego, el borrego no tenía ningún poder, ni la sangre. Era a través de la fe en el plan de Dios. Era a través de la fe en las formas de Dios, en cómo Él había decidido hacer las cosas. Un animalito no tiene poder. Pero le estaba diciendo al pueblo de Dios, si tú confías en la forma en que yo hago las cosas, vas a ver mi poder. Y esto es bien interesante. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Hizo lo que tenían que hacer y se estaban comiendo el cordero. ¿Cómo estaban? Encerrados en sus casas. Ellos se dieron cuenta cómo sucedió todo. Dios les dijo, ustedes se van a quedar encerrados. Ni siquiera se van a dar cuenta cómo yo obro. Nosotros a veces queremos entender todo y queremos decirle a Dios cómo. Y queremos que Dios nos explique con punto y coma todo lo que Él quiere hacer y cómo lo va a hacer. Si no, no tenemos confianza. Eso no es fe. Fe es creer en Dios, creer en su palabra, creer en lo que Él puede hacer. Entonces la Pascua se trataba de que Él iba a pasar por alto los pecados del pueblo de Israel por medio de la fe. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Nunca tuvieron fe, nunca creyeron en el plan de Él, nunca creyeron en sus métodos, nunca creyeron en sus formas, por más que les insistió. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? Y te ha dicho, y te ha hablado, y te ha mostrado qué es lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Por qué? No tenemos fe. No hay fe. Y esto vamos a seguir avanzando porque vamos a seguirle, está muy interesante. ¿Qué es lo que sucede? Pasa el Señor, pasa en la noche esa, mueren los primogénitos y decide el faraón liberar al pueblo de Israel y caminan rumbo al Mar Rojo. En el Mar Rojo se topan al Mar Rojo y es cuando Moisés ora, se abre el Mar Rojo y pasa el pueblo de Israel. Vuelven a ver otro gran milagro, el pueblo de Israel entran en el desierto siguen viendo muchos milagros, a pesar de que el pueblo de Israel era muy rebelde, muy cabezón, siguen viendo muchas manifestaciones del poder de Dios, del amor de Dios. ¿Y qué es lo que estaba anunciando Dios entonces para nosotros? Fíjense lo que dice Lucas 22. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua
con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga un pleno cumplimiento del reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volverán a beber el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que se derrama por ustedes. Si vamos, ¿qué les dijo el Señor? Que comieran pan sin levadura para la Pascua. ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo soy el pan de la Pascua. Y luego les dice que la sangre la mancharan en las paredes y yo iba a ver la sangre y los iba a pasar por alto sus inequidades. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la sangre de la Pascua. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel a través de un cordero y a través de la sangre de un cordero, y había liberado a todo el pueblo de Israel y había hecho grandes milagros, grandes proezas, grandes cosas. Pero Jesús nos dice: ahora el sacrificio soy yo. Yo soy el cordero. Yo soy la sangre. Entonces, imagínense, hermanos, Él termina diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que se derrama por ustedes. ¿Qué hizo Dios en la Pascua? Un pacto. ¿Qué está haciendo Jesús en la Pascua? Un nuevo pacto. Si el pacto de la Pascua tuvo gran poder a través de un animalito y la sangre de un animalito, ¿cuánto tiene poder el nuevo pacto que está hecho por la carne y la sangre del Hijo de Dios? Si los hebreos vieron milagros, nosotros más. Si ese pacto tuvo poder, nosotros más. El nuevo pacto, lo que estaba anunciando Dios a través de la Pascua, era la venida de su Hijo. Y Jesús está celebrando la última Pascua de toda la historia, porque a partir de ahí ya no se celebra la Pascua, se celebra la cena del Señor. Se celebra la muerte de Jesús, se celebra su sangre, que es el nuevo pacto que nos libera. Dice que es la Pascua, que es la que nos libera de todos nuestros pecados, que es la que nos libera de todas nuestras iniquidades. Pero esto no termina ahí. En 1 Corintios 11, Pablo habla de la cena del Señor y dice: Jesús murió por nosotros, Jesús murió por nuestros pecados, Jesús derramó su sangre, comamos de su cuerpo, participemos, dice, participemos de comer la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero tengan cuidado, dice, tengan cuidado cuando hacen esto. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen de forma indigna, cuando lo hacen de forma indebida, dice, sobre ustedes cae maldición. ¿Por qué? Porque está diciendo Pablo que nosotros podemos caer ante una religiosidad, ante un fanatismo, a hacer las cosas de Dios en forma fanática, en forma religiosa, sin el debido respeto y sin el debido conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo. Pablo nos advierte de eso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de fe, no de religión. De lo que se trata es de fe, no de tradiciones. Lo hacemos porque participamos de esto. En la religión, en el fanatismo, lo que sucede es que nosotros estamos fuera del plan de Dios. En la relación y en la fe, nosotros somos parte de esto.
¿Saben por qué no se ve el poder en el cristiano a veces? Porque ven, porque están fuera. Tenemos conocimiento de la palabra, tenemos conocimiento de lo que sucede en la Biblia, tenemos conocimiento de lo que dice, leemos, aprendemos, pero todo se queda aquí, pero no somos parte de eso. Nosotros somos parte de esto. Somos parte de la Pascua. Somos parte del nuevo pacto. Y Pablo advierte a la iglesia de Corintios, le dice: ustedes han cometido un grave error. Ustedes practican las cosas de Dios, pero no forman parte de las cosas de Dios, porque lo están viendo de forma tradicional, de forma religiosa. O sea, ni siquiera es de ustedes, no lo toman como suyo. No saben que Jesús murió por ustedes. No saben que su sangre está en ustedes. No saben que su espíritu vive en ustedes. Cuando vemos las cosas de Dios, vemos a un Cristo de 2000 años crucificado, que murió por nosotros y murió por todos, pero no decimos: murió por mí. Por mí. Su sangre está en mí. Su vida fluye en mí. Yo soy parte de ese evento. Yo no soy un observador de ese evento. El religioso observa las tradiciones, el religioso observa esos eventos, pero el que tiene fe forma parte del evento. Él vive ese evento, él es de ese evento es suyo. No lo celebra, no celebramos la muerte de Jesús, ni celebramos su derramamiento de sangre como un acto histórico, sino como algo que forma parte de mí. Es de mi familia, es mi Señor, es mi Padre el que subió a la cruz, es mi amor, es mi Señor, es quien murió por mí. Él es a quien recuerdo, es mío. Si no, no podemos vivir este poder de la cena del Señor. Y después, si nos vamos hasta el final, ya para terminar, Apocalipsis dice: después oí una voz como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se ha concebido para vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el ángel dijo: escribe: dichosos los que han sido convidados o invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Esta es otra cena, es otro pacto, es otro momento. Quiero que entiendan esto, hermanos. Somos parte de una Pascua. Somos parte de lo que sucedió en la cruz. Somos parte de lo que sucedió en el pueblo de Israel. No estamos aquí para aprender. Estamos aquí para vivir. Estamos aquí para vivir lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios está haciendo. Quiero que veamos esto, lo que sucedió en la Pascua, cuando el pueblo de Israel fue liberado. No fue el que ellos mataran un cordero y pintaran su sangre. ¿Qué estaba obrando allí? Estaba obrando el poder de Dios. Estaba obrando el Espíritu de Dios.
lo que sucedió con Jesús, no lo miremos como algo natural. Estaba sucediendo algo sobrenatural. Las bodas del Cordero no son algo natural, son algo sobrenatural. Y si ustedes están viendo, en toda ocasión, en todo momento, estaba presente el poder del Espíritu Santo. En todo momento estaba presente el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, era el que les revelaba, era el que les hacía entender. Saber todo esto, tener conocimiento de la palabra, tener el conocimiento de lo que Dios está hablando a través de la Escritura, no nos da poder. Sí, si nomás venimos y escuchamos para aprender, les voy a decir, su vida no tiene poder. La palabra sirve para saber qué es lo que Dios va a hacer, para saber qué es lo que Dios está haciendo, para saber qué es lo que Dios está haciendo. Y muchos se pueden confundir en esto, en solo aprender y en solo escudriñar la Escritura, pero no hay poder en sus vidas, porque el poder no viene del conocimiento, el poder viene del Espíritu Santo. Sí, tenemos que aprender la Escritura, porque esta es la que nos muestra y nos dice qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios va a hacer. Y nos mantiene firmes y nos mantiene fuertes en la fe y nos mantiene perseverantes. Pero eso no es poder. Eso no es poder. Muchos pueden estar firmes en la fe y no se apartan, pero no hay poder. ¿Poder de qué? Poder de echar fuera los problemas. Poder de caminar firme. Poder de gozarnos en medio de los problemas. Poder de estar alegres. Poder de bendecir a nuestros hermanos. Poder de hablar el evangelio. Poder para liberar a otros. Poder para sanar. Poder para enfrentar los problemas y decirles que en el nombre de Jesús se tienen que ir. Poder. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos cayendo. Muchas iglesias después de esta pandemia se están olvidando que tenemos un Dios de poder, un Dios que obró con poder a través de la fe de su pueblo. Él nunca les dijo que hicieran algo extraordinario para ver el poder de Dios. Él simplemente les dijo: confíen en mí. Él les reveló su mensaje, les reveló su palabra para que supieran qué hacer. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos pueden llegar a tener tanto conocimiento de la palabra de Dios que creen que eso es todo. Y después se apartan porque ya no tienen más que aprender, ya no tienen más que conocer. Se les hace tan fácil decirle no a Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento de Dios, pero no se dan cuenta que no tienen el poder. Y por eso viven como viven. Y por eso les pasa lo que les pasa. Y por eso están como están. Y por eso no pueden salir de un problema sin que se meten en otro. Y por eso no pueden superar los problemas. Por eso se ahogan en un vaso de agua.
Por eso están ahogándose en un vaso de agua, por eso lloran, por eso se martirizan, por eso por cualquier cosa le dicen no a Dios. Porque mucho conocimiento, nada de poder. Y somos llamados. Lo que está hablando la Pascua es que el pueblo de Dios ha sido llamado no solamente a conocer de Él, sino a vivir en su poder. Sí, muchos, es sorprendente que las personas que más saben del Señor son las que menos compromiso tienen con el Señor. Se confundieron, creyeron que el poder era en el conocimiento y se olvidaron de la fe, de la dependencia de Cristo. No saben que el que nos levanta es Él, no es la Escritura, es su Espíritu. Las letras estas están muertas. Están muertas. Esto no tiene vida. Esto tiene poder si el Espíritu está. Si no, es un montón de conocimiento. Amén. La Pascua es saber que esto se trata de fe y del poder de Dios.